Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. Hemos hablado de muchas cosas en anteriores programas, hemos hablado de la medición de la felicidad y se me ocurrió que podíamos medir también la adhesión al artiguismo. Bueno, ¿por qué no? Quien lo sepa hacer, yo no lo sé hacer, pero quien lo sepa hacer tal vez sería algo muy original asomarse a semejante tarea. Está claro que para decirse artiguista hay que por lo menos estar de acuerdo con las principales ideas y conceptos de José Artigas. Eso parece un poco como de perogrullo. Y uno de los textos, muy lúcidos y muy evidentes en ese sentido es el de las instrucciones del año 13 que veníamos comentando, en que yo voy a hacer una especie de resumen de los primeros artículos. El primer artículo de las instrucciones decía: primeramente pedirá la declaración de independencia absoluta de estas colonias, pero ya el artículo 2 se introducía de lleno en la polémica: no admitirá otro sistema que el de confederación. Artículo 3, promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. No hay límite para la extensión imaginable, no lo hay. No hay límite de tiempo, no hay límite ni siquiera de leyes, porque la extensión imaginable significa que el día de mañana advertimos que las leyes que tenemos sobre la libertad civil y religiosa no son suficientes, no son bastantes a las circunstancias que estamos atravesando, pues tenemos que modificar las leyes. La extensión imaginable no termina jamás. Pero me quiero referir a otro artículo, el artículo 18, en el que habla del despotismo militar. Y me parece que es claro que ningún gobierno autoritario, ninguna dictadura tiene cabida en el ideario de nadie que se pueda decir artiguista. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Alguien se podría preguntar, bueno, pero entonces no puede haber ningún despotismo militar, aunque sea proclamado con el argumento de que beneficia al pueblo. No puede haber ninguno. Sencillamente porque cualquier despotismo militar va en contra de la soberanía de los pueblos, la violenta por su base. El artículo 19 era bastante también irritante para las cabezas de estos dirigentes unitarios y decía, bueno, yo creo que es el más irritante de todos, que precisa e indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Otra cosa que se olvida con mucha frecuencia. Cuando algunas voces de Argentina en su momento dijeron que Artigas quería ser argentino y no lo dejaron, frases que se pueden prestar a las más amplias interpretaciones y que no es del caso analizar aquí, simplemente habría que recordar, sobre todo para quienes así se expresaron, que Artigas no solo no quería ser argentino en el sentido de lo que luego fue la Argentina a partir del año 1853 con su Constitución, sino que ni siquiera quería que el gobierno de las Provincias Unidas residiera en Buenos Aires. Y está texto expreso en las instrucciones del año 13. Artículo 20. Garantías para las provincias. Que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía. Que con la fuerza armada intentare alguna de ellas sofocar los principios proclamados. O sea que tanto el artículo 18, que proscribe el despotismo militar, como este artículo 20, están dirigidos a precaver a los pueblos
de cualquier intento de violencia a través de la Fuerza Armada. Bueno, el final de este cuento es muy previsible, ¿no? Los diputados fueron rechazados y los dos que tenían que haber ido, uno de ellos nunca llegó, que fue Larrañaga y tampoco García de Zúñiga. Y esto se supo en Montevideo, una Montevideo sitiada, una Montevideo que estaba pasando muy duros momentos, pero que recibió todas estas noticias y sobre todo a través del famoso noticiero en versos que no le faltaba a Montevideo, que fue Francisco Acuña de Figueroa. O sea que no solamente podríamos estar hablando de periódicos, sino que estamos hablando de un diario del sitio en verso, por el cual Francisco Acuña de Figueroa dejó mención de, bueno, primero de las noticias sobre el Congreso de Abril, las menciona que se va a hacer el Congreso de Abril y que ya se ha hecho y etcétera, etcétera. Menciona la elección de los diputados y menciona además esa especie de rivalidad o de celos, él le llama así, entre Artigas y Rondó. Vale la pena leerlo, por más que es un poco denso. Es de muy fácil lectura, pero a veces, claro, se hace un poco denso en determinados pasajes al estar en forma de verso. No obstante, creo que vale la pena asomarse y señalar algunos pasajes que nos ilustran sobre muchísimas cosas que de repente no están en otras fuentes documentales de la historia. Volviendo a las instrucciones, ¿qué pasó? Si eran tan magníficas, si eran tan importantes, ¿por qué quedaron ahí perdidas, relegadas, entreveradas en los laberintos de la historia? Porque su sitial histórico, su verdadera importancia, estaba lejos aún de ser comprendida. Por eso hablábamos de Héctor Miranda y de las obra del mismo nombre, Instrucciones del año 13, en donde hace un verdadero alegato y nos dice textualmente que las instrucciones del año 13 condensan una época, marcan el punto crítico de una evolución política e inician una nueva era de discusiones institucionales y de conflictos prácticos que se van agravando rápidamente hasta fundirse en el caos y en una ola de dolor y de sangre, a la espera del minuto solemne de la victoria definitiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir Héctor Miranda con esta primera introducción? Inician una nueva era de discusiones institucionales, pero también van a caer en una ola de dolor y de sangre. Bueno, se refiere precisamente al decurso de la revolución, se refiere a los titánicos intentos de José Artigas para implementar la Liga Federal y para, promover el desarrollo humano, económico y social de la provincia oriental, porque hay un Artigas gobernante del cual poco sabemos y del cual vamos a hablar. Es el Artigas de la vacuna antivariólica, es el Artigas del primer tratado de libre comercio que haya suscrito esta tierra, es el Artigas de la educación pública, de la Biblioteca Nacional, y es también el Artigas del Reglamento de Tierras de 1815, que era demasiado ambicioso para su tiempo. Porque sigue siendo ambicioso hoy en día, imagínense lo que sería en aquel momento. Por eso habla Héctor Miranda de nuevos conflictos, pero termina diciendo una ola de dolor y de sangre, y no sabemos bien a qué se refiere, y en realidad se refiere, a las nuevas manos que se introducen para entorpecer este movimiento. Se refiere sin duda a la nueva invasión de Portugal a nuestra tierra, y se refiere a las nuevas intrigas y obstáculos que pone el Directorio de Buenos Aires contra Artigas, al punto de
llegar a dinamitar en su seno la Liga Federal, cosa de la que muy pronto vamos a empezar a hablar. Nos vemos en el próximo bloque. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agrouruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Instrucciones del año 13, cosas que no deberíamos tomar simplemente como insumos de estudios de historia en el marco de lo que podría ser, bueno, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, a veces ciertos aspectos puntuales de la enseñanza universitaria, sino que deberíamos, como digo, atrevernos a ir más allá e interpelar al texto en su hondura hermenéutica, es decir, en la pluralidad de significados que desde un abordaje superficial se nos van a escapar fatalmente. Por eso yo creo que son interesantísimos estos programas, es interesantísima esta apuesta formidable de caras y caretas, en el sentido de promover el acercamiento a la historia desde otros lugares, desde otras miradas, desde otras voces. ¿Por qué no se termina jamás? Esa frase que yo amo particularmente, de que la historia va construyendo realidad, es cierta, pero es cierta para cada uno de ustedes y para mí y para los que vendrán y para los que ya se fueron y no están. No se reduce el estudio de la historia al paso por la escuela, al paso por el liceo o al paso por alguna carrera universitaria o no universitaria, pero terciaria. Creo que por el contrario, como nos dicen algunos filósofos de la hermenéutica contemporánea, como por ejemplo Paul Ricoeur, en su obra Tiempo y Narración, bueno, hay diferentes etapas de interpretación, hay diferentes momentos, hay diferentes pliegues, cuando uno se asoma a cosas como las instrucciones del año 13, a cosas como el reglamento de tierras de 1815 o el proceso de formación de la Liga Federal, que cuando nos asomamos a ellos, como digo, sin la necesidad de aprobar un examen o un escrito o el año, cuando lo hacemos porque estamos viviendo y porque pretendemos seguir viviendo y porque nos mueven y nos conmueven los problemas de la realidad que nos rodea, no hay edad, no hay momento para hacerlo. En ese sentido es que yo me congratulo de la existencia de estos programas. Y creo que es un poco lo que pretendió hacer en su momento también Héctor Miranda. Cuando tomó las instrucciones del año 13 y dijo, pero esto hay que analizarlo de otra manera, hay que profundizar en esto, hay que pensar en esto desde otro lugar. Y hacer un estudio comparativo de proyección latinoamericana también.
Y fíjense lo que nos dice. No produjo nada igual la literatura constitucional argentina en largos años trabajosos. No produjo nada igual bajo Moreno. Y eso que Moreno fue un poco el que dio el puntapié inicial de estas ideas, ¿no? No produjo nada igual bajo Rivadavia. Ni dijeron una palabra más en los temas fundamentales los constituyentes de 1853. ¿Y a qué constituyentes se estará refiriendo? Y bueno, a los constituyentes de la República Argentina, de la primera Constitución Argentina, que fue recién en 1853 por una serie de circunstancias que no es del caso ponernos a analizar aquí. Pero que, como ven, demoraron muchísimo tiempo en comparación con nosotros en llegar a esa Constitución y terminan teniendo, oh paradoja de las paradojas, una Constitución federal. Esa fue la Constitución argentina surgida del Pacto de San Nicolás, que recogió, y escuchen bien esto, íntegramente las ideas preconizadas por Artigas en las instrucciones de 1813. Y ese va a ser el verdadero sitial de proyección histórica de estas instrucciones, tan vilipendiadas, tan rechazadas y despreciadas en su momento, tan consideradas prácticamente merecedoras de una condena a muerte. Acordémonos de Felipe Cardoso. Se ha dicho con razón que las instrucciones del año 13 constituyen el documento más notable de la historia americana. Esto es mucho decir, ¿verdad? Estaría al menos a la misma altura que las grandes producciones de Simón Bolívar, como por ejemplo Carta de Jamaica o el discurso ante el Congreso de Angostura. Y esto permite comprender la verdadera dimensión del legado que Artigas nos dejó en relación a los fundamentos de la organización institucional. Es verdad, no de nuestro país como entidad política, porque al fin de cuentas nuestro país, por la fuerza de las circunstancias, termina siendo desgajado de aquel viejo sueño de la Liga Federal. Y sin embargo, las instrucciones del año 13 pueden ser aplicadas por nosotros en una amplia institucionalidad en todos los órdenes. No digo literalmente en muchos aspectos, porque hay que adaptar estas cosas también a la vida de los pueblos, pero en muchas dimensiones de nuestra institucionalidad, no solamente hoy pueden ser aplicadas, sino que ni siquiera lo están siendo en algunos órdenes. Es decir, que hay cosas en nuestra realidad, hay cosas en el Uruguay de hoy que no se avienen demasiado bien con el espíritu de aquellas instrucciones. Por otra parte, es una verdadera salvaguarda de la independencia dentro de la federación, de la soberanía americana, de los derechos y garantías individuales y de las naciones. Y sobre todo, como vimos, del freno al autoritarismo y al despotismo a través de la norma. Pero como si todo esto fuera poco, podemos decir que las instrucciones son una especie de manifiesto de la dignidad y la libertad americanas. Nadie había hablado así de esa manera antes. Por supuesto, no fue comprendido el texto, no fue comprendido José Artigas, por el contrario fue perseguido, ¿verdad? Tampoco la Argentina actual es la Liga Federal, ni mucho menos. Pienso en cosas que algún día vamos a ver juntos, pienso en programas que en un futuro no muy lejano vamos a ver juntos. Por ejemplo, pienso en los 30 años de Artigas en Paraguay.
Pienso en que jamás quiso volver. En su momento tuvo oportunidades para hacerlo. Durante mucho tiempo no las tuvo, pero en su momento las tuvo. No quiso. Pienso en lo que fue pasando tanto en nuestro país, en nuestro territorio, como en Argentina durante todo ese tiempo, esos larguísimos 30 años en que Artigas no estuvo. Y creo, sin temor a equivocarme, que nadie, y en eso tenemos que darle la razón a Héctor Miranda, nadie en todo ese tiempo y nadie por mucho tiempo después va a enarbolar palabras, conceptos, pensamientos, ideas como las que se enarbolan en las instrucciones del año 13. Por eso decimos que es un verdadero manifiesto de la dignidad y de la libertad americana. Y que no es la Argentina actual de ninguna manera. Cuando empecemos a ver la Liga Federal nos vamos a dar cuenta. ¿Qué valoración podemos hacer finalmente de estas instrucciones del año 13? Bueno, hay otros historiadores, otros pensadores que también se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, Francisco Berra, que a mí me parece bastante valiosa su opinión porque siempre adoptó frente a Artigas una actitud hostil, una actitud enemiga. Francisco Berra. Sin embargo, miren lo que dice. Las instrucciones del año 13 no son obra de una mediocridad, ni el accidente inopinado de la vida de un hombre de vigorosa inteligencia. Revelan preparación política, un pensamiento excepcionalmente cultivado por estudios teóricos y una voluntad perfectamente adaptada a las más avanzadas formas de libertad. Y agrega, su autor no era un federalista improvisado. La clase de cuestiones que formula y resuelve revela por lo menos perspicacia en las exigencias de aquel programa, que eran exigencias de la libertad, que eran exigencias de la vitalidad nacional de la época. Lo dice quien no quería a José Artigas. Por otra parte, las instrucciones son un documento que demuestra el alto nivel ideológico que llegó a adquirir la revolución en esta parte de la América meridional. Creo que detrás de ese documento, aunque no lo hayan escrito, pero detrás de ese documento, están con sus inquietudes y con sus privaciones muchos integrantes del pueblo oriental. Están hombres y mujeres, populares, gentes anónimas, no siempre analfabetas, pero sí es cierto, en su abrumadora mayoría analfabetas, pero no siempre ignorantes, porque no es lo mismo el analfabetismo que la ignorancia, ya que podemos estar hablando de muchas formas de ignorancia. Una será la ignorancia académica, la ignorancia sobre, conocimientos elementales de ciencias, pero la ignorancia acerca de la situación en que uno está, sus problemas, sus privaciones, sus dolores, sus angustias, sus anhelos y sus esperanzas, no necesariamente hay que ser alfabetizado para poder tomar conciencia de ellos. De otro modo no se hubiera podido hacer la propia revolución oriental. Y me parece que en ese sentido, si con alguna especie de seres humanos se vinculan las instrucciones, es más que nada con ese pueblo que para Artigas es el soberano. Continuamos en el próximo bloque. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el
será uruguayo, pero vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Dijimos que las instrucciones del año 13 permanecieron olvidadas durante por lo menos 40 y tantos años y que tuvieron que esperar un siglo hasta que en 1913 Héctor Miranda les diera su lugar en el análisis historiográfico e incluso en el análisis jurídico. Sin embargo, podemos preguntarnos, en su momento, ¿no tuvieron ningún impacto ni repercusión? ¿Bastó con que los integrantes de la Asamblea General Constituyente las rechazaran para que pasaran a otra vida, a una vida oscura, a una vida de mutismo? No, no fue así. Las instrucciones del año 13, como ya habíamos adelantado, forman parte en realidad de un vasto proyecto político, económico y social que José Artigas va a empezar a impulsar de inmediato. Acá hay otra cosa que es interesante mencionar sobre Artigas, y es que tenía un empuje y un tesón verdaderamente envidiables. Como buen revolucionario de la talla, como decimos en el continente, de Simón Bolívar, no se arredraba así como así, y lo que para el común de las personas serían obstáculos terribles que harían que uno se fuera para la casa y listo, o que uno se atacara de depresión, que está tan de moda. Para él eran desafíos, eran nuevos desafíos a vencer, eran obstáculos a derribar. Porque hay que reconocer que fue un golpe muy duro el rechazo tanto de los diputados como de las instrucciones en la Asamblea de Buenos Aires. Y sin embargo, Artigas, ¿qué hace? Artigas continúa, yo diría que casi sin transición, forjando este otro proyecto geopolítico, que va a ser precisamente la Liga Federal, el sistema de los pueblos libres, que ahí estamos viendo en la imagen en color rojo. Liga de los Pueblos Libres, significa, introducir una mirada distinta, significa introducir una concepción distinta dentro de lo que se proponía Buenos Aires para todo ese territorio. Pensemos que, lo que estamos viendo ahí es cierto que formaba parte del virreinato del Río de la Plata, pero también es cierto que una vez terminado ese poder estructural español, lo que queda son una serie de territorios con realidades muy distintas entre sí. Incluso con los llamados pueblos originarios, tanto al norte como al sur, que también van a ser puntualmente expulsados, atacados, en una palabra, en sucesivas campañas. Campañas armadas contra las poblaciones indígenas. Pero ahí vemos allá arriba el Alto Perú, que tanto trabajo le dio también a las autoridades revolucionarias. Vemos, el Paraguay, Chile, ahí obviamente estamos mirando un mapa que no tiene nada que ver con las divisiones que en poco tiempo se van a verificar. Pero vemos la Liga de los Pueblos Libres y, si ustedes se fijan, está en un sitio estratégico, privilegiado. Mirando esa Liga de los Pueblos Libres es que tenemos que hacer la relación entre el documento
de las instituciones del año 13 y este resultado, que se va a dar en muy poco tiempo, como decíamos. Lo que pasa es que lleva todo un proceso. Yo elegiría comenzar este tema con lo que sucede el 9 de julio de 1816 en lo que es Argentina, una fecha importantísima, ¿no? El 9 de julio de 1816 se produjo la Declaración de Independencia Nacional de las Provincias Unidas en San Miguel de Tucumán. Un acontecimiento sin duda importantísimo, pero Artigas aprovechó la ocasión y le escribió al director supremo, que era Juan Martín de Pueyrredón, el 24 de julio de 1816, y le escribe haciendo una especie de precisión, ¿no? Muy bien, sí, estamos ante una declaración de independencia nacional, pero debo recordarle que ha más de un año que la banda oriental enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva. Eso se lo recuerda a Pueyrredón y le pide que le informe eso al soberano Congreso. Esto es una acción muy radical la que lleva adelante Artigas. Diríamos, está poniendo las cosas en su lugar. Está diciendo, bueno, muy bien, pero la banda oriental enarboló su estandarte y juró su independencia absoluta y respectiva hace más de un año. ¿Y a qué se está refiriendo con eso? Se está refiriendo a la bandera azul, blanca y roja, con el rojo en diagonal. A ver, vamos a mostrarla. Ya volveremos a esto. La bandera de la Unión de los Pueblos Libres, actual bandera de Artigas, y allá arriba la bandera de Otorgués, la que fue izada en Montevideo el 26 de marzo de 1815. Justamente Artigas se refiere y no se refiere a esa bandera, porque cuando decimos que enarboló su estandarte tricolor, decimos, bueno, la primera bandera, la de Otorgués, que es verdad que fue levantada en Montevideo cuando los porteños, dirigidos por Carlos de Alvear, que habían entrado en Montevideo y habían desalojado a los españoles, tuvieron que entregarle a los orientales la ciudad de Montevideo, cosa de la que vamos a hablar. Pero quiero explicar eso porque a veces hay un lío con esto de las banderas artiguistas, y la que se iza en Montevideo es la primera, la bandera de Otorgués, la que está ahí arriba. Poco importa lo que... Bueno, y esta otra es la de los Pueblos Libres, y esta es la de la Liga Federal de 1815. Lo que para nosotros tiene importancia es que se izó, sea cual sea su color, fue izada como símbolo de independencia. Y Artigas ordenó levantarla en todos los pueblos libres. Eso se lo dice en 1816 a Pueyrredón, y es como haberle mandado una carta bomba, solo que no explotó y nunca hubiera sido la intención de Artigas, pero alegóricamente, vaya si fue una carta bomba explosiva la que le mandó. Porque además la independencia se había jurado no solamente levantando la bandera de Otorgués, sino por parte de sus soldados el 13 de enero de 1815 en el campamento de Arerunguá, pocos días después de que la victoria sobre las fuerzas del Directorio le diera paso al control territorial de la provincia oriental. Es verdad que solo habla de la banda oriental, no habla del resto de las provincias de la Liga, pero es una carta puntual en la que Artigas está afirmando una vez más la autonomía y la soberanía de cada uno de los pueblos. Esto sí nos va a llevar un poco para atrás, porque la carta es de 1816, pero el sistema de los pueblos libres es anterior.
¿Cuándo nace? Bueno, en realidad deberíamos decir que está en la mente de Artigas, está en su espíritu desde 1813. Vamos nada más que a muy ligeramente presentarla, ya en posterior programa la analizaremos en profundidad. Pero baste decir que comprende dos grandes niveles la Liga Federal. Un primer nivel es la soberanía como poder supremo y la independencia de cada uno de los pueblos, que pueden acordar entre sí lazos de unión o de confederación en pie de igualdad. Este es un primer nivel. Un segundo nivel es, respecto de la metrópoli colonial u otro poder extranjero, la misma separación e independencia, es decir, un nivel interno y un nivel externo. Esta liga surge en determinado momento y a través de unas circunstancias bastante complejas, en las que, bueno, llega a unos niveles inimaginables la hostilidad de Buenos Aires, cuando le ponen precio a su cabeza, le ponen precio a la cabeza de José Artigas. Pero a mí me gusta contextualizar las cosas, así que la cabeza de José Artigas va a ser objeto de otro programa. En este momento lo interesante es advertir que ya en un documento de abril de 1814, fíjense, un año después de las instrucciones, Artigas le propone un convenio al directorio de Buenos Aires y le informa que los pueblos todos del Entre Ríos hasta la bajada del Paraná, vamos a mostrar de nuevo, bueno, Entre Ríos está por aquí abajo, y la bajada del Paraná, Corrientes, Misiones, ¿sí? Misiones deberíamos decir, Corrientes. Ya nos referiremos a las otras provincias, pero para contextualizar la carta de Artigas, los pueblos todos del Entre Ríos, desde la bajada del Paraná, y los de la banda oriental del Uruguay, que la vemos ahí claramente, se han declarado por sí mismos independientes, le dice, y han proclamado universalmente su protector al ciudadano jefe de los orientales, José Artigas. Esto lo dice en abril de 1814. Le está diciendo en buen romance, tengo dos títulos, no uno, dos títulos emanados de la soberanía de los pueblos. Primer título, jefe de los orientales. Segundo título, protector de los pueblos libres. Entonces, para ir dejando presentada siempre la Liga, vamos a decir que fue constituida por las provincias de, y ahí estamos viendo desde nuestra izquierda, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos hacia abajo, Misiones y la provincia oriental. Estamos hablando de 6 provincias, todas muy importantes, todas muy ricas, todas muy bien situadas, todas dotadas, por lo tanto, de una gran posibilidad o de muchas posibilidades. Primero que nada, observar de nuevo que todas están situadas en el litoral de los ríos Uruguay y Paraná. Bueno, Córdoba está un poco más alejada, pero Córdoba tiene los afluentes. Y en ese momento existían 13 provincias en todo el territorio de las Provincias Unidas. Entre esas provincias, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán y Buenos Aires. Si sumamos las que acabo de decir a estas, tenemos el panorama completo. Creo que eso también demuestra la importancia de la Liga Federal, porque 6 de 13 provincias, bueno, es más de la mitad en número, pero es mucho más de la mitad en potencia,
en riqueza, en posibilidades de desarrollo económico, desarrollo industrial, desarrollo comercial y por supuesto desarrollo social. Pensemos que era terrible la situación social del momento, ¿verdad? La manera en que vivían hombres y mujeres. El abuso, la opresión de diversos grados y jerarquías, el sistema del patriarcado en su esplendor, ¿no? Cuando decimos sistema de patriarcado nos referimos justamente a una suerte de poder absoluto, aún en el seno de una familia, pero que también lo replicamos a, bueno, la autoridad incontestable de, por ejemplo, el estanciero, el terrateniente, con respecto a sus peones, poder de vida y de muerte sobre sus peones, como lo va a tener el propio Juan Manuel de Rosas, que llegó a crear un ejército con sus peonadas, que se llamó los Colorados del Monte. Patriarcado, sumisión, opresión, pobreza generalizada y cada día más generalizada, porque la revolución también causó sus estragos sin proponérselo, pero los causó en cuanto a las estructuras económicas de todas estas provincias. La Liga Federal en ese sentido va a nacer con una fuerza inusitada, con una fuerza arrolladora frente a la concepción unitaria centralista de Buenos Aires. Y es así y es de esa manera que abordaremos este tema tan profundo, tan rico y tan vigente todavía, aunque no nos parezca, entre nosotros. Termino entonces el programa del día de hoy recordando que la historia va construyendo realidad. Soy Marcia Collazo Ibáñez y esto es Tiempos Cimarrones.